Bueno, la presente experiencia exitosa de aula con el uso de las TIC se desarrolló con un grado octavo, con el grado octavo de la institución Ciudadela Educativa de Magdalena Medio, en el tema específico de funciones cuadráticas. La experiencia, de acuerdo a la planeación que se desarrolló con los estudiantes, la planeación de aula desarrollada, buscó que los estudiantes desarrollaran inicialmente un problema, una situación abierta planteada en clase. Ya esta situación fue resuelta por los estudiantes en clase y ahora lo que se pretende es mostrarle a los estudiantes cómo se puede resolver utilizando una herramienta como lo es MATLAB para que ellos vean otro tipo de solución. A ellos se les entregó la versión estudiantil de MATLAB, una versión que está en la sala informática y ellos pueden utilizarla posteriormente. Por ahora en la clase lo que les está mostrando es cómo el problema que ya resolvieron se puede resolver utilizando la herramienta. Entonces, como podemos ver aquí en la planeación, la experiencia fue en grado octavo, en el área de matemática, en la semana del 8 al 12 de octubre, se definieron los indicadores de desempeño, el tema de la función cuadrática, y la actividad que se planteó a los estudiantes es una actividad abierta, como lo fue, por ejemplo, un joven está situado en la terraza del edificio Superestrella y tiene un tomate en la mano. Este lo deja caer y al pie del edificio se halla una persona parada a la cual le golpean la cabeza por el tomate. Entonces se le plantea la pregunta con qué velocidad golpea el tomate a la persona en la cabeza y en qué instante de tiempo lo hace. Es un problema físico, pero que desde el punto de vista matemático lo podemos resolver. Entonces ya ellos lo resolvieron, aplicaron su modelo matemático. Ahora la idea es presentarle la solución utilizando MATLAB. Esto se resuelve, ¿sí? Posteriormente se le da un compromiso a los estudiantes que cojan otra situación abierta y lo resuelvan y lo envíen a la plataforma virtual de la asignatura, ¿sí? En eso consiste la experiencia. Entonces vamos a mostrar cómo se desarrolló la experiencia, ya mostrándole a los estudiantes la solución de la problemática, pero utilizando MATLAB. Entonces, vamos a mirar cómo con la ayuda de MATLAB los estudiantes pudieron abordar la solución del problema. Entonces, primero se hizo la carga de la versión 5.3 de MATLAB, ¿sí? Se abre y ahí en esa versión se empieza a acotarle el problema. Es un problema abierto, por lo tanto hay que acotarlo y darle valores. Entonces partimos del hecho de que es un problema de caída libre, físico, pero cuyo modelado es una función cuadrática, ¿sí? Entonces tenemos que darle valores a la aceleración. Entonces vamos a trabajarlo en pies. La aceleración la tomamos como 32 pies y es negativa porque el cuerpo está cayendo hacia abajo. Entonces aquí vemos en MATLAB que le estamos dando los parámetros. A es menos 32, ¿sí? Y debemos encontrar entonces la velocidad con que se suelta el tomate, ¿sí? Entonces vamos a mirar en el video cómo se está hallando la velocidad en MATLAB. Entonces definimos t como variable simbólica y integramos el comando integramos la aceleración con respecto al tiempo, obteniendo que la velocidad es menos 32t. Y en el instante t igual a 0, pues desde luego la velocidad inicial es 0, ¿sí? Sin embargo, aquí en el problema partimos del hecho de que la velocidad con que se deja caer el tomate es de 64 pies por segundo. Eso lo tuvimos agregándole esa condición al problema, ¿sí?
Entonces ya nuestra ecuación de velocidad es menos 32t más 64. Al integrar esta ecuación de velocidad, obtenemos la ecuación del desplazamiento, que es la de caída libre. Entonces al integrar b con respecto a t, obtenemos la ecuación de desplazamiento, que en este caso es menos 16t a la 2 más 64t. Pero aquí hace falta incluir la altura donde se suelta el tomate, que es la altura del edificio. Por lo tanto, colocamos esa condición al problema. Le adicionamos la constante 96 como variable adicional de y obtenemos que la ecuación de caída es menos 16t al lado más 64t más 96. Y ahí está la altura. Ahora, primera pregunta, ¿cuál es la altura máxima? La altura máxima se halla cuando la velocidad final es 0. Entonces para eso resolvemos la ecuación de la velocidad, ¿sí? Para ver cuál es la velocidad máxima que alcanza cuando él golpea al final. Entonces al resolver la ecuación de la velocidad obtenemos que cuando t vale 2 es cuando tenemos la altura máxima, ¿sí? Y listo, ahí tenemos entonces una primera parte de la solución. Ahora miremos la segunda parte, cómo resolvemos el problema, ¿sí? Entonces, siguiendo con la solución, entonces ya sabemos que la altura máxima se obtuvo cuando t es 2 y el y cuando t vale a 2 tenemos entonces que la altura máxima es 160 pies, ¿sí? Ahora, cuando el tomate golpea en la cabeza a la persona. Entonces se supone que lo golpea cuando el tomate llega al suelo, ¿sí? Pero en este caso debemos tener en cuenta la altura de la persona. Entonces, resolviendo la ecuación de y, ¿sí? Cuando y es igual a 0, entonces tenemos dos valores, ¿sí? Y tomamos la raíz 2 más raíz de 10, ya que la otra nos da un valor negativo y no podemos tener un tiempo negativo, ¿sí? Y convirtiéndolo en un valor numérico, obtenemos que tenemos dos tiempos, ¿no? 5,16 menos 1,16. Entonces, la altura alcanzada por el tomate transcurrido t segundos para y igual a 16t al lado más 16t más 96, el tomate sube a una altura máxima de 160 pies. En t igual a 2 segundos.
y golpea el suelo en 5,16 segundos. Ahí tenemos unas primeras respuestas, o las respuestas al problema utilizando la herramienta MATLAB. Entonces, los estudiantes, luego de ver la explicación en clase, se lleva a la sala de informática, y donde ellos tratan de simular el mismo proceso con la versión estudiantil de MATLAB que se tiene en la sala. Posteriormente se les deja un problema parecido para que ellos lo realicen, ¿sí? Este problema lo tienen que subir al aula virtual. Se cuenta con un aula virtual en la asignatura hecha en Moodle, donde ellos suben las evidencias de los trabajos que se realizan. Entonces, esta plataforma Moodle también hace parte de la experiencia significativa, ya que se les hace un seguimiento a la actividad extraclase que los estudiantes desarrollan. Ahí en la plataforma Moodle se les plantea a los estudiantes evaluaciones tipo prueba de saber, ellos suben las tareas, las evidencias, en fin, es un apoyo a la asignatura y al área. Entonces, el desarrollo de la experiencia, para este caso se utilizó el software MATLAB, una versión estudiantil, ¿sí? Y con la plataforma Moodle, que es donde los estudiantes dejan las tareas y las suben para compartirlas con el docente, y entre ellos mismos se compartan las experiencias. También dentro de la plataforma Moodle se plantean foros donde los estudiantes discuten sobre una pregunta determinada y desarrollan ciertas habilidades comunicativas con el docente, dialogan entre ellos mismos, por lo tanto se desarrollan competencias comunicativas. Entonces, toda esta experiencia lograda desde matemáticas ha servido para que los estudiantes lleven el uso de herramientas a otras áreas, como las ciencias naturales, español, en fin, donde no solamente se utilicen blogs y otras herramientas, sino herramientas que se presten para la simulación, la experimentación de los estudiantes y propicien un aprendizaje significativo. Entonces, luego de terminar esta experiencia en clase con los alumnos, ellos hacen en sus cuadernos los apuntes un resumen de lo explicado con el uso de MATLAB, y estos comandos vistos ellos los van a aplicar a un problema parecido en el aula de informática, ¿sí? Y ya orientándolos en la sala, deben resolver el compromiso que deben enviar a la plataforma Moodle. Espero que esta experiencia haya sido o fue una experiencia enriquecedora. Espero que sirva para compartir con los compañeros del grupo y enriquecernos cada día más, y la maestría sea un éxito.